Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis bien. Vamos hoy con nuestra clase sobre la sociedad egipcia. Pero antes, varias cosas que decir. La primera, en general, muy contento. Casi todo el mundo lo está haciendo bien, se ha buscado ya su forma para poder entregarme las tareas. Pero es verdad que hay alguna gente que no se pone en contacto conmigo todos los días que tienen clase. Muy mal por su parte. Sabéis que todas las tareas que nosotros hacemos cuentan a la hora de ponerle nota y para nuestro examen. Y nuestro examen tarde o temprano llegará. Así que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Espero que os pongáis más asiduamente en contacto conmigo. Como siempre, para dar nuestra clase, nuestros apuntes, en este caso por la página 10 y por el punto 7, y nuestro libro por la página 218-219. Muy importante hoy el libro porque viene un súper dibujo de lo que sería la vida en una ciudad egipcia de esta época, ¿vale? Es muy interesante que lo vayamos viendo. Fijaros, en relación con la sociedad, deciros que hoy vamos a hablar de las personas que no son privilegiadas, porque en la clase anterior estuvimos hablando de personas que tenían poder en Egipto. Por supuesto, el faraón, los nobles, también vimos el ejército, los sacerdotes, los escribas. Pues hoy vamos a ver esas personas que no tienen privilegios. La mayoría de estas personas son sometidas al poder sobre todo del faraón, de los nobles y de los sacerdotes. En su mayoría estas personas pues son campesinos. Viven en casas muy modestas, en casas hechas con adobe, que ya sabéis que son ladrillos de barro y paja, que se dejaban secar al sol, y trabajaban las tierras del faraón. Fijaros, ¿por qué tienen que trabajar las tierras del faraón? Porque ellos mismos no tienen tierras de su propiedad. Y es más, por trabajar las tierras del faraón, tenían que pagarle con una parte de su cosecha al faraón y la otra podían quedársela a ellos para subsistir. Por lo tanto, las personas que eran campesinas eran muy pobres, pobrísimas. Y además su modo de vida era muy duro. Para colmo, en la época en que el Nilo tenía su crecida e inundaba todos los márgenes, que no se podía cultivar hasta que ese agua se retirara y dejara el limo fértil para poder plantar, pues en esa época, en esos meses que duraba lo que es la inundación del río Nilo, estos campesinos eran reclutados por el faraón para participar en construcción de edificios, fundamentalmente pirámides, templos. Es decir, que esta gente, los pobres campesinos, nunca estaban parados, trabajaban muchísimo de sol a sol y prácticamente por nada, simplemente para poder subsistir. Vamos a ver ahora otro tipo de personas que fundamentalmente hacían también vida en las ciudades. Por un lado, tenemos los comerciantes. Los comerciantes compran mercancía, fundamentalmente madera, perfumes, metales, y para comprar y poder vender luego esas mercancías no usaban monedas, sino que se practica el trueque, que nosotros ya lo hemos estudiado durante el tema de la prehistoria, acordaros. Simplemente es el intercambio de objetos de unas cosas por otras para poder compensar o satisfacer las necesidades de un producto que tú tienes. Luego también hay que hablar de los artesanos. Había muchísimos oficios de artesanos, escultores, fabricantes de cerámica, personas que hacían papiros, acordaros. En este caso los papiros son los primeros papeles donde escribieron los egipcios, ¿vale? Con lo que sería su sistema de jeroglíficos, que su escritura se llama así, ya hablaremos un poco de ella. Y luego, por supuesto, hay que hablar de los esclavos. Los esclavos son las personas más desgraciadas de la sociedad, muy desgraciadas. No tienen ningún tipo de derecho. La mayoría habían sido apresados en alguna batalla, en alguna guerra que Egipto había librado contra su pueblo y son propiedad del faraón. Muchos de ellos sirven como esclavos y además también trabajan en obras públicas, es decir, en hacer monumentos, pirámides, y también muchos de ellos son reclutados para que formen parte del ejército de Egipto. Algunos también incluso trabajaban en minas sacando los grandes sillares de piedra que usaban para hacer los distintos edificios egipcios. Por último, hablar de las mujeres. Las mujeres en Egipto sí que tenían unos derechos un poco mayores que el resto de las mujeres de la antigüedad. ¿Por qué? Porque fijaros, podían administrar sus propias propiedades, eso es algo muy importante. Podían comprar bienes a su nombre, que hemos visto que en otros sitios no podían. Y además,
una cosa muy novedosa es que las mujeres egipcias podían divorciarse. Aunque sí que es verdad que la gran mayoría de las mujeres que vivían en Egipto pues se dedicaban al cuidado de su casa y de su familia. Aunque también hacían labores en el campo, las que lógicamente no eran ricas, o también algunas ejercían como sirvientas a cambio de un pequeño salario que les daba la persona que les contrataba, ¿vale? Fijaros, el punto de teoría hoy es bastante cortito, vamos a pararnos hoy a mirar lo que sería el dibujo, ¿vale? Me pongo así a ver cómo lo podemos ir viendo entre todos, ¿vale? Importante mirar, aquí tenemos el río Nilo, vamos a diferenciar entre lo que son las viviendas de la gente que tenía más dinero, fijaros, qué viviendas más bonitas, a doble altura, con columnas pintadas de blanco, custodiadas por parte del ejército para que a ellos no le hicieran nada. Sin embargo, comparar este tipo de vivienda con las viviendas de las personas más pobres, ¿vale? Rectangulares o cuadradas, hechas de adobe, con amplias terrazas, porque ya sabéis que en esta época de la antigüedad se estilaba mucho hacer mucha vida en lo que son las terrazas y las azoteas. Y podéis fijaros en los diferentes cartelitos para ver muchas de las cosas que he explicado. Por ejemplo, un taller de un artesano, o como aquí están elaborando tejidos, ¿vale? Fijaros cómo aquí están recolectando papiros, que los papiros son unas plantas que nacen cerca del río Nilo y que a partir de ellas se hicieron los primeros papeles para escribir, ¿vale? Luego tenemos aquí un puerto con las diferentes barcas y luego una vivienda campesina más a las afueras de la ciudad y las tierras de cultivo que, como veis, están muy cerquita del río Nilo porque allí es donde fundamentalmente se cultivaba. También aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cómo se hacían los canales para que el agua del río Nilo llegara hasta más tierra adentro. Y luego, por último, quizá un concepto que nosotros aún no hemos visto, que es aquí, el sardú, ¿vale? O sadú, que es un mecanismo que servía para sacar el agua del río. Fijaros, si veis bien el dibujo, no es más que se le pone una pesa, ¿vale? Que actúa a modo de polea, como si fuera un antiguo peso, y como una especie de cesto de cubo, se tira desde aquí y se sacaba el agua del río para que los campesinos lo pudieran usar. Tenemos aquí unos pescadores, tenemos aquí incluso un hipopótamo, ¿vale? Bueno, pues observad vosotros el dibujito bien y así aprenderéis mucho más de las ciudades y del campo egipcio. ¿Qué vamos a hacer para el próximo día? Vamos a hacer el claves para estudiar con Piensa de la página 18. ¿Vale? Una cosita, que me conozco a mucho, y os miro así como de reojo un poco enfadado. Importante, el primer ejercicio del claves para estudiar pone ¿a qué se dedica la mayor parte de la población egipcia? Además de contarme que son campesinos, tenéis que contarme también el resto de la población, los comerciantes, los artesanos, sirvientes, ¿vale? Eso fundamentalmente. Luego ya la siguiente pregunta sí que te dice, ¿quiénes eran los esclavos? Y tú ya ahí hablas de los esclavos. Y el piensa está dedicado a la mujer en Egipto, que yo lo he explicado. Por lo tanto, importante ver el vídeo. El que me conteste la primera pregunta mal y solo me hable de los campesinos, ya sé que el vídeo no lo ha visto bien y me voy a enfadar bastante, ¿vale? Bueno, pues os dejo ya por hoy. Os deseo que tengáis un buen día. Nos vemos muy prontito y como siempre, señores, fuerza a darle duro y a aprender mucho. Me despido de todos vosotros. Hasta luego, chicos.